Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas a un jueves más de Aprende a ser feliz. El día de hoy vamos a hablar sobre depresión. Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es sumamente importante y sumamente interesante, sobre todo porque el tema de la depresión ahorita en este momento de caos pues está en aumento y necesitamos decirlo y necesitamos hablarlo y necesitamos trabajarlo. Entonces vamos a hablar el día de hoy de la depresión, qué es y qué hacer, ¿no? Y cómo diferenciar realmente si tengo, o cómo saber si tengo depresión y cómo saber cuándo necesito buscar apoyo o buscar ayuda. Entonces, a pesar de que sea un tema pues que se ha hablado muchas veces, realmente no se le ha dado la importancia suficiente porque bueno, se habla de las muertes por enfermedades, pero no se habla de las muertes por tristeza, de las muertes por trastornos mentales. Entonces, ¿qué es la depresión? La depresión es un trastorno de salud mental cuyo nombre real es trastorno depresivo mayor y se caracteriza por tristeza permanente y sobre todo una característica principal en donde puedes empezar a dudar que tienes depresión, que es la pérdida de interés. Dejas de interesarte por aquellas cosas que antes te gustaba hacer o que amabas hacer. Cuando empiezas a sentir esta pérdida de interés por lo que antes te gustaba hacer, entonces ya hay que sospechar de que puede haber un trastorno depresivo mayor. Hay una desmotivación. Entonces eso empieza a afectar tu vida diaria y cuando ya esto empieza a afectar tus redes sociales, o sea, tu relación con los demás, tu trabajo, tu familia, tus relaciones con la pareja, cuando empieza a haber ya una afectación mayor en todas las esferas, entonces ya puedes sospechar de que puede haber un trastorno. Entonces primero, la primera sospecha es pierdo el interés en lo que antes me gustaba y aparte mi estado de ánimo ya empieza a afectar diferentes esferas de mi vida. Entonces la emoción característica de la depresión es la tristeza. La semana pasada hablamos de la ansiedad, el trastorno de ansiedad, y vimos que su emoción característica era el miedo. En este caso, la emoción característica de la depresión es tristeza por eventos dolorosos del pasado o programas limitantes del pasado que me hacen sentir triste o un exceso de cansancio. Y esto es muy importante y se los voy a explicar después porque sí me puede dar una depresión por sobreexigirme, por un exceso de yang, por todo el tiempo estar queriendo trabajar sin descansar, y tristeza también sirve para descansar. Entonces si no la escucho puede explotar y darme un trastorno depresivo mayor porque un exceso de yang se convierte en yin, en una energía de muy baja frecuencia. Entonces puede también darme por un exceso de cansancio. Es diferente sentir tristeza a tener depresión porque está muy de moda decir, ay, estoy deprimido o ya tienes depresión. Sin embargo, hay que saber cuál es la diferencia entre estar triste y estar deprimido, ¿no? Porque no es lo mismo, porque ya vimos que la depresión tiene un nombre característico que es trastorno depresivo mayor, que está en el manual de trastornos mentales, y que no es lo mismo estar triste a tener un trastorno depresivo mayor. Entonces, ¿cómo sé si tengo un trastorno depresivo mayor? Bueno, hay ciertos criterios que yo tengo que cumplir, tengo que observar algunos síntomas, tengo que ver si los tengo para saber si tengo un trastorno depresivo mayor. ¿Cuáles son estos 5 síntomas que necesitan aparecer durante por lo menos 2 semanas, más esta actitud característica que te comenté, que es la pérdida de interés a las actividades que hacías antes, a las actividades que amabas? Entonces, ¿cuáles son estos síntomas con los cuales yo puedo saber si tengo depresión? Primero, es un estado de ánimo depresivo o mucha tristeza la mayor parte del tiempo. Hay un desinterés
en todas o casi todas las actividades de mi vida diaria. Hay un aumento o pérdida en el peso significativa, o subo mucho de peso o bajo mucho de peso. Tengo insomnio, algún trastorno del sueño, ya sea que me cuesta trabajo dormir o duermo muchísimo. Y los demás empiezan a observarme aletargado o muy agitado, pero tú no te observas. Los demás te observan así, tú no te das cuenta. El otro es fatiga o pérdida de energía. Sientes que no tienes energía para nada. Sentimiento de culpa o inutilidad excesiva, o sea, sientes realmente que no vales nada, que te sientes muy culpable o que no sirves para nada o no eres suficiente. La dificultad para concentrarse y pensamientos recurrentes. Esto, acuérdense que pueden ser 5, no necesariamente pueden haber pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Pero si hay pensamientos recurrentes de muerte y suicidio, entonces ya puedes saber que esto ya es algo muy grave. Porque de verdad, en cualquier momento, alguna persona puede no estar en mente neutral, que le rebasen las emociones y suicidarse. Y esto es algo que pasa y que muchas veces no le damos la importancia necesaria a un trastorno mental, pero sí puedo morir por un trastorno mental. Entonces voy a decirles algunas cosas características, algunos datos importantes sobre el suicidio. El suicidio es la segunda causa de defunción entre personas de 15 a 29 años. En la adolescencia es algo que es muy importante estar observando estos síntomas, porque sí, como todavía no tenemos bien estimulada la ley de causa y efecto, en un arranque, en una crisis, puede ser muy fácil para el adolescente recurrir a esto y poderse suicidar. Entonces es la segunda causa de defunción en personas de 15 a 29 años. También supera la mortalidad total causada por guerras u homicidios. Y muchas veces hablamos de la inseguridad, sí, hablamos de las guerras, que es algo importantísimo y también tiene que ver con algo que hablamos ya en los lives, que es la sombra. Pero hablamos mucho sobre esto, pero el suicidio supera la mortalidad de esto. Y no es algo que hablamos mucho, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar ahí? Que más que destruirnos, que también tenemos una sociedad que a veces o la mente tiende a destruir, tendemos a autodestruirnos por creencias, por programas limitantes, creencias, archivos virulentos acerca de mí mismo. Que si no valgo, que si no soy suficiente, que si no puedo, que estoy solo. Todos estos son programas. Por ejemplo, el sentimiento de soledad es algo muy característico con las personas que tienen depresión. Y quiero decirte algo, la soledad es una ilusión del ego. ¿Por qué? Imagínate que tú ves un árbol afuera de tu casa. ¿Podrías decir que estás solo? Aunque el árbol no tenga árboles alrededor, no puedes decir que estás solo, porque está conectado con toda la naturaleza. Tú estás conectado con todo. La soledad es una ilusión del ego. Sin embargo, existe la solitud, que es todos los momentos que tengo para estar conmigo mismo, para fortalecer el vínculo más importante que tengo, que es conmigo mismo, proveerme de todo lo que necesito y de ese amor que necesito. Entonces la depresión es en gran parte por una carencia de amor propio, de autoestima, por estas creencias negativas sobre mí mismo, este sentimiento de culpa, porque la culpa puede llevarte a la muerte, puede llevarte a suicidarte. Entonces la culpa no nos sirve de nada. El punto es ser responsables de nuestras acciones, cambiar, asumirlas y evolucionar. Entonces todas esas emociones de baja frecuencia, que es la tristeza, el miedo, la vergüenza, sobre todo la vergüenza, que es la emoción de más baja frecuencia vibratoria en la escala de la conciencia,
La vergüenza hace que queramos autodestruirnos. Entonces empezamos a generar estas conductas autodestructivas hasta poder llegar a suicidarte. Y hay una muerte por suicidio cada 4 segundos. Es algo relevante en el mundo que hay que tratar. Y la mayoría de las veces se da por el efecto del alcohol o las drogas. Entonces, si estás triste, si te sientes así, no consumas drogas y alcohol. Eso es lo que menos te va a ayudar, porque no sirve la ley de causa y efecto, la razón cuando estás en ese estado. Entonces te pueden rebasar las emociones y puede ser algo mucho peor. Puedes destruirte o destruir a otros. Entonces la depresión hay que ver que no sea un efecto secundario de algún fármaco, de algo que estás tomando. Hay que ver también que no sea por un síndrome premenstrual, que sea muy fuerte, que tiendas a tener este síndrome premenstrual de manera muy fuerte. Hay que ir al ginecólogo en ese caso, o causado por una enfermedad específica. También hay enfermedades que causan estados depresivos o un déficit de dopamina. Y también hay que diferenciarla, y hay una depresión que se llama, un tipo de depresión que se llama distimia. La distimia es cuando la depresión es recurrente, cuando ya es parte de tu estado de ánimo durante más de 2 años. Entonces, cuando ya dura más de 2 años, esto se puede volver crónico, es una tristeza crónica. Entonces, ¿qué voy a hacer con tristeza? Que es la emoción característica que nos lleva a la depresión, y que funciona más en el pasado, funciona más por pensamientos recurrentes del pasado, sobre creencias negativas de mí mismo, sobre qué hubiera hecho o por qué pasó eso. Entonces, la depresión funciona más en el pasado, por el contrario de la ansiedad, que funciona más en el futuro, que ya lo vimos en el live anterior de ansiedad. Y si no lo han visto, esperen a que suba en el canal de YouTube de Aprende a Ser Feliz by Jimena Perdomo. Entonces, ¿qué hacemos con esta tristeza? La tristeza primero se tiene que identificar. Muchas veces pasa la depresión porque es característico en personas que no saben buscar apoyo, que no saben utilizar a tristeza. No sé si han visto la película de Intensamente, que hay un personaje muy característico, y esta película es muy buena porque se trata de que tristeza no es la mala del cuento, porque la queremos negar, a veces la queremos negar y no sabemos utilizarla. Entonces necesitamos identificarla, decir estoy triste sin juzgarla. Necesito sacarla. ¿Y cómo se saca tristeza? ¿Cómo se limpia el alma? Llorando. Y sin tengo una creencia limitante de no, yo soy fuerte, yo no lloro, está mal sacar mis emociones. Esto se acumula y explota y me da un trastorno depresivo mayor. Entonces, la tristeza se utiliza. ¿Para qué se utiliza? Lo primero que tienes que preguntar si estás triste, y es algo muy básico, es ¿estoy cansado? Necesito descansar, porque muchas veces me niego a descansar, me sobreexijo porque soy el trabajador y yo no, descansar es una pérdida de tiempo, y entonces eso me puede conllevar a explotar y tener una depresión. Y también sirve tristeza para pedir apoyo. ¿Por qué? Porque todos necesitamos apoyo cuando estamos en un bache en la vida, cuando estamos en algo que nos cuesta trabajo, en una dificultad, porque por ley del ritmo vamos a estar arriba y vamos a estar abajo, como las olas del mar o un electrocardiograma. En estos momentos de abajo, en los momentos de caos, en los momentos difíciles, necesito a alguien, mi familia, mis amigos, que me ayuden a subir. Si soy de las personas que yo quiero hacer todo solo y no sé buscar apoyo, entonces no voy a saber lidiar con tristeza, y puede convertirse en una depresión, quedarme ahí abajo aunque yo piense que ya salí, y quedarme ahí abajo muchísimo tiempo hasta que ya no pueda más y llegar a suicidarme. Entonces, pedir apoyo es algo necesario y es resiliente emocionalmente, es inteligencia emocional saber pedir apoyo, porque de eso se trata tristeza, porque las emociones negativas no son malas, simplemente son emociones con las cuales se comunica mi ser para mostrar mi vulnerabilidad y decir necesitas descansar o ya necesitas apoyo. Entonces, estas emociones de baja frecuencia vibratoria, en este caso tristeza, disminuye mi energía. Entonces me siento cansado, sin ganas de hacer nada,
y esto genera un déficit de dopamina, porque no hago las actividades que me motivan o que me generan esta dopamina que regula mis emociones. La dopamina es el neurotransmisor encargado de regular emociones, pero también de la motivación, del placer. La segrego cuando estoy haciendo actividades que me encantan hacer, me motivan, me hacen estar inmersa en la experiencia, aquí y ahora, totalmente presente. Entonces, cuando hay depresión, te dan inclusive ese fármaco, dopamina o serotonina, para regular las emociones. Sin embargo, yo puedo generar esas emociones, esos neurotransmisores, dopamina y serotonina, puedo segregarlos de manera natural, pero necesito ser una persona disciplinada, una persona que tiene hábitos. Entonces, esta depresión puede venir posterior a un duelo, una pérdida o un suceso doloroso en la vida. Entonces, cada vez que tenemos un duelo, pues pasamos por diferentes etapas. Y bueno, es todo un tema que les recomiendo mucho ver, cómo superar los baches de la vida, que está en el canal de YouTube. Si estás en YouTube, te lo dejo aquí el video. El canal de YouTube es Aprende a ser feliz by Jimena Perdomo. Hice un webinar para TEDx sobre cómo superar los baches de la vida y también cómo trascender el dolor emocional. Es otro video. En este video te muestro cómo funciona un duelo y que es necesario aprender a afrontarlo, porque todos vamos a tener duelos en la vida, porque como les mencioné, por ley del ritmo vamos a estar abajo y vamos a estar arriba. Entonces necesitamos aceptar esta vulnerabilidad, aceptar que somos seres vulnerables, que a veces necesitamos apoyo y que es válido pedirlo y que necesitamos descansar. Y ser vulnerable no significa que esté mal, o sea, que yo siempre tengo que ser Superman o pura luz, sino simplemente es en esta experiencia terrena tengo algunos riesgos y también tengo que descansar, tengo que recargar mi energía. Y esto implica saber manejar mis emociones. Y para superar un duelo necesito tener varias competencias de vida. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando sospechamos o creemos que tenemos depresión? Lo primero que hay que hacer es segregar los neurotransmisores que van a mantenerte motivado y que van a regular tus emociones y van a regular esta emoción de tristeza. Cómo segregar esos neurotransmisores también es algo que es un poco largo, pero puedes ver la charla TED que hice en el canal de YouTube de ¿por qué no somos felices? Ahí está cuál es cada neurotransmisor y qué hacer para poderlos segregar. En este caso ya te dije que principalmente la dopamina se segrega haciendo actividades que me motiven, pero no es porque no tengo dopamina que no hago actividades que me motiven. Es al revés. No genero dopamina porque no hago actividades que me motiven por esta falta de energía. Entonces, aquí tengo que trabajar en un segundo punto, que es la disciplina y el coraje. Si no soy disciplinado con mis hábitos que me generan estos neurotransmisores, si no soy disciplinado con mis metas, mis sueños, que me mantienen motivado, si no sé ni siquiera qué me motiva, entonces no voy a poder salir de ese estado a menos de que sea con un medicamento. Y los medicamentos sí son necesarios en el caso de que sea algo grave, cuando ya tengas riesgo de suicidio o alguna cuestión grave de que ya no puedas estar en el medio en el que estás, algún problema con tus familiares, quieras agredirte a ti o agredir a otros. Entonces, en este caso hay que buscar un psiquiatra. El psiquiatra es el encargado de medicar a las personas. El psicólogo es el encargado de ayudarte a generar estas competencias de vida para trascender el dolor. Entonces, ambas son importantes, pero muchas veces lo primero que hacemos es medicarnos y no aprender estas competencias de vida. Pero si estás en riesgo de suicidarte, si necesitas apoyo, si de verdad ya no puedes más, es importante buscar al psiquiatra, y muchas veces lo que hace es también internar a la persona en un hospital para poder regular sus neurotransmisores y poder apoyarlo posteriormente con la terapia.
Pero vas a necesitar, cuando estés en tu terapia, vas a necesitar ser disciplinado para hacer las actividades que te generan dopamina, como hacer ejercicio, practicar tus hobbies, las cosas que te apasionan. Entonces, sí necesitas un plan para segregar estos neurotransmisores, disciplina y el coraje. El coraje es una energía que está 2 dedos abajo de tu ombligo. En tu anatomía sutil está en un lugar llamado navi, donde se juntan todos tus meridianos energéticos. Esta caldera, esta energía se llama coraje, que el coraje es hacerlo con tristeza o hacerlo con miedo siempre y cuando no estés en riesgo, pero hacerlo, es tener esta fuerza de voluntad y sacar esa energía de coraje para empezar a hacer las cosas aunque no lo quieras, aunque no lo desees, aunque no tengas interés, pero son medicamentos. Hacer estas cosas que te apasionan, empezar a hacer ejercicio, empezar a hacer estas cosas que te generan neurotransmisores, depende de ti, porque ningún terapeuta ni el mejor psicólogo de Harvard tiene una medicina contra la fuerza de voluntad, porque la voluntad es sagrada y solo tú vas a decidir crearte una vida que te genere esos neurotransmisores, crearte los hábitos para poder salir de esta depresión. ¿Que es posible salir? Claro, y todo pasa. Recuerda que todo pasa y que esto se puede sanar y que esto puede ser combustible puro para evolucionar, porque el caos nos sirve para eso. Del caos nacen las estrellas. Entonces, el universo necesita caos para su evolución, y si estás en un periodo difícil o de caos en tu vida, es porque vas a evolucionar. Acuérdate de eso. El tercer punto es aprender a descansar, porque como ya vimos, si no descansas, si no te das este tiempo para descansar, para dormir, para tener unas vacaciones cuando ya no puedes más, entonces tanta energía de alta frecuencia de querer sobreexigirte explota y se convierte en energía yin de baja frecuencia y te da un trastorno depresivo mayor. Entonces aprende a descansar. El cuarto punto es aprende a pedir apoyo. Pide apoyo. Cada vez que tengas una dificultad, acércate a las personas que amas, porque esta oxitocina, que es la hormona del amor, es la que va a regular tus emociones y la que te va a sacar adelante. Aprende a buscar apoyo, y si entre tu familia no se puede, a tus amigos, o no tienes a quién pedirle apoyo, busca un especialista en salud mental, que es la persona que te va a apoyar en este momento en donde no sabes para dónde. Porque el quinto es busca ayuda profesional, busca, como ya te dije, si estás en riesgo de suicidio, tienes que buscar un psiquiatra, y posteriormente ya abocarte una terapia psicológica para saber la raíz y cuál es este pasado que te está persiguiendo, cuál es esta culpa, de dónde viene esta vergüenza. Para eso sirve la psicoterapia, para tratarlo de raíz, para que no vuelva a suceder y no se vuelva esto algo crónico. El sexto punto es que si estás en una crisis muy fuerte, llames a algo que se llama Zaptel. En Zaptel hay psicólogos gratuitos para intervención en crisis. Entonces, si estás en una crisis fuerte, habla Zaptel, busca el teléfono en Google y te van a ayudar para esta intervención en crisis en este momento que pudiera llegar a ser muy álgido. El 7 es vive tus pasiones. El hacer lo que te apasiona es el principal liberador de dopamina. Muchas veces estamos deprimidos porque no encontramos esas pasiones, porque dejamos de hacer lo que amamos por tratar de cumplir las expectativas de los demás y dejamos de ser nosotros mismos. Entonces empezamos a vivir en automático. De hecho, hay una película de Disney Pixar que les recomiendo que se llama Soul, que es esta parte de las almas perdidas, cuando dejan de cumplir su misión, su propósito de vida, que es evolucionar, que es servir a los demás y disfrutar la vida. Entonces hay que reconectarnos con eso, que lo que nos desconecta de eso es el ego, las creencias limitantes,
las heridas emocionales que llevo cargando del pasado y puedo trabajar eso. Entonces, libérate de cumplir las expectativas de los demás y empieza a ser tú, empieza a hacer lo que realmente a ti te motiva, porque no es lo mismo lo que le motiva a tus papás que a ti, o lo que le motiva a tus hermanos que a ti, o lo que a tu ser le hace vibrar alto y lo hace generar esta dopamina que una depresión crónica te puede llevar a tener demencia. Una de las principales causas de la demencia es una depresión crónica o este déficit de dopamina, porque la dopamina se encarga de la memoria también y el aprendizaje. Entonces, entiende, el 8 es entender que eres un ser resiliente, que todas las personas en el mundo sienten dolor, porque es inevitable por esta ley del ritmo. Pero lo importante es tener la cajita de herramientas para superar este dolor, para poderlo trascender. Entonces, tú eres un ser resiliente por naturaleza, tienes esa capacidad, a lo mejor no tienes las herramientas, pero busca a las personas que te puedan brindar estas herramientas para salir adelante, porque todo pasa y puedes salir adelante. La resiliencia es la capacidad de todos los seres humanos de salir adelante a pesar de cualquier adversidad. Viene de los resortes, si los apachurras pueden regresar a su estado natural y todavía más fortalecidos. ¿Por qué? Porque el caos genera evolución. Pero en ese momento que ves todo negro y todo muy complicado y muy difícil, necesitas pedir apoyo y buscar a alguien que te dé esta cajita de herramientas, que es la psicoterapia, para poder salir adelante ante este suceso que no puedes manejar. Pero el dolor, este es el punto 9, el dolor es parte de la vida y necesitas aprender a trascenderlo, porque es diferente el dolor al sufrimiento. El sufrimiento es dolor más resistencia. Entonces, la resistencia a lo que es lo que nos genera sufrimiento, pero necesitamos aprender a trascender el dolor. Es una competencia de vida que desgraciadamente no nos enseñan en la escuela. Bueno, vamos a ver matemáticas y cómo trascender el dolor, cómo se pasa un duelo, cómo segregar tus neurotransmisores. Sería algo maravilloso, pero son competencias que necesitamos aprender. Cualquier cosa, me pongo a tus órdenes con psicoterapia online para darte esta cajita de herramientas, o busca al profesional de salud de tu confianza. Pero créeme que esto va a pasar, porque es una ley de vida. Todo pasa. Necesitas tener la paciencia, la fe, la disciplina para poder trascender esto y buscar apoyo. Quiero que te pongas este programa, este archivo en tu mente, porque tu mente puedes meter el programa que tú quieras. Si lo repites por 21 días, se llama plasticidad neuronal y lo puedes programar. Prográmalo con esto. Eres sumamente valioso. Si estás en esta experiencia, si estás aquí, es porque tienes una misión, porque tienes un talento, y porque eres necesario y valiosísimo para el universo. Que nadie te haga creer lo contrario. Que nadie te haga pensar que porque no cumples sus expectativas, no eres valioso o no eres suficiente. Porque así, con tus defectos, tus virtudes, tu sombra y tu luz, eres perfecto para el universo. Sin embargo, pues sí hay que trabajar en trascender esta sombra, en aprender estas competencias, en saber vivir la vida. Sí hay que hacerlo, hay que estudiarlo, hay que aprenderlo, y nadie lo va a hacer por ti. Necesitas empezar a hacerlo tú, y a lo mejor no fuiste responsable de las programaciones de tu infancia o de los sucesos de la infancia, pero sí eres responsable de reprogramarlos en la adultez y de encontrar un para qué pasó, qué voy a aprender de eso. Sé que en los momentos más difíciles es difícil verlo, pero alguien te puede ayudar a ver el tesoro valiosísimo que está dentro de ese bache, porque hay un tesoro, un aprendizaje que va a hacer evolucionar a tu ser. Sí, hay cosas muy dolorosas, hay baches mucho más difíciles, y el dolor se gradúa dependiendo de las herramientas y la percepción de cada quien, no del hecho o el evento en sí. Alguien puede decir que esto para mí, o sea, la ruptura de una pareja me dolió 10,
Alguien puede decir que le dolió 5, ¿no? Y les digo esto porque es una de las cosas más que generan más dolor en consulta, lo puedes ver. Entonces, o la muerte de un familiar. Cada quien gradúa como en medicina el dolor de diferente manera. Sin embargo, depende de las herramientas, de tu edad psicológica, de los recursos que tengas para salir adelante. Pero si no tienes esos recursos, no te preocupes, puedes adquirirlos si pides la ayuda necesaria. Entonces, recuerda que eres valiosísimo y valiosísima para el universo, que el universo te ama. ¿Por qué? Porque quiere que sigas evolucionando. Pero necesitas amarte tú porque es un trabajo de ambos lados. Necesitas empezar a hacer todas esas cosas por ti que te van a hacer evolucionar. Necesitas aprender a tener coraje porque sobre tu fuerza de voluntad nadie va a poder. Porque si decides suicidarte, la fuerza de voluntad es sagrada, sí puedes hacerlo, pero es como les digo a mis pacientes. El suicidio es como, no sé si jugaron un juego que se llama Mario Bros. La primera consola de Mario Bros. Estabas pasando por diferentes mundos y de repente podías poner reset. Reset era regresar al mundo 1 y volver a hacer todos los mundos. Y aunque ya hayas pasado 5 mundos, decidías poner reset y empezar en el 1 y volver a pasar los 5 y llegar al mismo lado y ahora sí encontrar la estrategia que era la misma para vencer a Koopa, que era el Mario Bros. Entonces, cuando decides hacer eso, lo único que haces es hacer reset. Y aparte, va a ser mucho más complejo llegar a los demás mundos. Pero vas a tener que llegar al mismo lugar y realmente encontrar la misma estrategia de tu evolución para que tu ser evolucione. Entonces, ¿para qué tanto trabajo? Mejor encontrar la estrategia para vencer a Koopa, para pasar el castillo, porque lo puedes pasar. Solo necesitas paciencia, solo necesitas apoyo, a que alguien te dé las herramientas para poderlo hacer. Un gran abrazo. No estás solo, acuérdate, es una ilusión del ego, estás conectado con todo y siempre va a haber alguien que te ayude. Si estás en una crisis, hablas a Aptel, siempre hay alguien que te apoye, basta que te abras a recibir esta ayuda y te abras a recibir ese apoyo. Les mando un abrazo enorme, bendiciones a todos y vean todos estos otros videos que les menciono. ¿Por qué? Porque es un complemento de porque adquirir esas competencias, pues bueno, y requiere estudio y requiere disciplina y práctica y trabajo. Entonces, en el YouTube de Aprende a Ser Feliz by Jimena Perdomo, ahí están todas las clases que hemos visto, todos los lives, que les van a brindar muchas herramientas para poder trascender y superar la adversidad. Que tengan una excelente tarde. Bendiciones. Si te gustó este video, suscríbete al canal y toca la campanita para recibir más herramientas para ser feliz.